Hola, hola chicos. Hola a todos, bienvenidos otra vez con nosotros. Segundo día de este programa de 4 días de cómo crear tu vida sin dejar que tu mente te joda con trauma y drama. Sí, Yo soy exacto, Arika. sí. Yo soy Giovanni, ciao Giovanni. Somos terapeuta cuántico, facilitador de conciencia y manejamos diferentes técnicas desde Access, Theta Healing y registros akáshicos. Exacto. Esperamos Esperamos un unos segundos, segundito. que alguien se conecta y luego empezamos. También yo me conecto, espera. Hola Claudia, siempre la primera a estar aquí con nosotros. ¿Cuándo me parece que se me olvidó? Bueno, ya está. ¿Qué estás buscando? Esperamos tantito que se unan a alguien más. El tema de segundo día es cómo hacer pregunta. Es un tema muy interesante y muchas veces me enrollo también yo. Por eso aquí lo Yo no. vamos. Así como no. Tú no. Y les explicamos cuáles son las. ¿Cómo se puede decir? Dime. Las trampas en hacer las preguntas. Que en lugar de Luego lo ayudarte. explicamos, ¿no? ¿Ah? Sí. Sí. En lugar que ayudarte a crear más, vas a tener el efecto secundario. Igual si tienen preguntas, acuérdense que. Con mucho gusto la vamos a leer. Y si me escribo yo una pregunta, hoy vamos a hablar de preguntas. Exacto. Sí. Y luego te vamos a dar herramientas para que la pruebes, sobre todo jueguen con esta herramienta. La de ayer ya empezaron a jugar. Así comenten que tal ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? La de ayer, que era sobre el miedo. Sí, sin dejar que nos paralice la mente, dejarla a un lado. Mi autosanto. Tú te saludas. Claudia dice, si hago la pregunta para cambio, una palabra igual está bien, funciona igual. ¿Cómo? Una palabra. Que pero cambias la palabra. Sí, claro. Como te fluye mejor a ti. Nosotros damos ejemplo, obviamente. Pero si tú quieres cambiar las palabras, claro, cámbiala. Sí. ¿Cómo es más fácil para ti? Uh-huh. Lo importante, ahora lo vamos a explicar, es que no uses la pregunta en tu contra en lugar que a favor, porque somos tan bonitos y inteligentes, sí, que a veces usamos las herramientas en nuestra contra en lugar que a nuestro favor. Sí, pero ¿cómo funciona esto? Sí, ahora te lo explicamos. Y hola a la otra Claudia, son dos Claudia aquí. Y si tiene pregunta, acuérdese, escríbela. Sí, sin ningún problema. Entonces, Ya que acabamos de preguntas. las preguntas. Antes de todo. ¿A qué sirven las preguntas? Sí, aquí tengo mi manual. Yo te hago preguntas, tú las contestas. Mi manual para explicarlo bien. Entonces, el propósito de una pregunta no es obtener una respuesta. El propósito de una pregunta es ganar conciencia. Por eso siempre les decimos, hagan la pregunta, pero no busquen la respuesta. Le va a llegar antes o después una conciencia clara. Una información. Una información. Así que la pregunta está diseñada para que te des cuenta, no para obtener una respuesta. ¿Ok? Y todas estas preguntas te abren a tener diferentes opciones, elecciones, ¿no? Y abrir camino a lo que quieres cambiar en tu vida, ¿no? Entonces... ¿Por qué no hay que buscar la respuesta? Porque la respuesta es... de la mente ahora. Sí, de la mente primero, y luego es nada más una, ¿cómo se llama? Definición. La definición es una cosa sola, no hay más. Entonces se dice, yo busco esto, haces una pregunta para cambiar tu vida y luego ya defines cómo debe ser, allá está el bloqueo, entre comillas el bloqueo, ¿no? Ya no tienes más posibilidad de hacer las cosas. Sí, y otra trampa que yo he visto, yo también, ¿no? No solo con los clientes, pero en mí misma, que hacemos la pregunta desde el problema.
desde el problema, para resolver siempre un problema. ¿Qué significa? Ok, obviamente cuando haces preguntas para cambiar algo que no te gusta en tu vida. Y al principio sí es bueno porque debes entender qué es lo que no funciona, cómo cambiarlo, cuál es su origen, ¿no? Pero ya una vez que has indagado mucho, has tomado curso, has hecho miles de sanaciones de diferentes técnicas terapéuticas y has sanado todo lo que ya tenías que sanar de esta vida o otra vida, cosas o de tu niñez, no importa lo que sea. Pero te se presenta siempre la misma situación, Sí, pero, siempre quedas allá. o sea, no, espérame, el discurso es que ya cuando ¿Por qué? sanaste la parte más grande de lo que tenía que sanar, eso sí, pero ya después basta, o sea, nosotros mismos nos preguntábamos, oye, siempre sale afuera algo que sanar, que resolver, siempre, porque si hacemos siempre la pregunta del ¿qué está mal en mí? O ¿por qué tengo este bloqueo de dinero? De salud, de amor. De amor, o sea lo que sea. De relaciones. ¿Cómo puedo, por ejemplo, una pregunta, ¿cómo puedo resolver este problema de dinero, este bloqueo que tengo en las finanzas, o que no tengo cliente, o no tengo una pareja, Relación. bla, bla, bla? Aquí hay dos cosas que están equivocadas, Entre comillas. la pregunta. Entonces es tuyo. Hay que hacemos las preguntas a un problema. Entonces siempre buscamos de resolver el problema. Nunca preguntamos por la solución. Exacto. Nunca decimos, oye, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué hago con esto? Entonces se abren más posibilidades. No, preguntamos, como dice Erika, para resolver el problema. Entonces quedamos siempre en el problema porque el universo te lo presenta cada vez. Sí, y porque cada vez que hacemos la pregunta de cómo puedo resolver este problema, antes de todo ya definiste que es un problema. Aquí la definición. Esta es la definición, concluiste que tienes que resolver algo. Entonces, ondas, siempre excavas y busca y obviamente siempre encontrarás algo que limpiar porque tenemos miles y miles de vidas, billones de vidas que vidas. hemos vivido y siempre habrá algo que limpiar, que algún karma, que alguna vida o que algo de linaje, o sea, de familiar, o votos. Siempre hay muchas capas. Uno por las vidas pasadas y las vidas que estamos viviendo al mismo tiempo, ¿no? Las vidas pasadas son lo que estamos viviendo paralelamente en otros tiempos, espacio, dimensiones. El segundo que ya pasó. Ajá. Y además porque viviendo nuestra vida siempre es normal tener pensamiento negativo que te se escapa o estás enojado y no sé, juras algo juro de no hacer nunca más esta cosa y esto también es algo que te bloquea, ¿no? Te autoimpones, ¿no? Se puede decir que cada deseo para el universo es una orden, ¿no? Sí, exacto. Entonces siempre esto juro que nunca habrá relaciones. Entonces el universo dice, ok, ya de relaciones, adiós. Tú solito, ya. Esta es ya una maldición que te hiciste a ti mismo. En la vida siguiente dice, oye, ¿por qué no tengo relaciones? Porque todo me va mal. Porque en la vida pasada, ¿te acuerdas? No, dijiste, pero puede ser también en esta misma vida. O en esta, sí. Claro. Y entonces... Es solo un ejemplo. Sí, no, para explicarle que puede ser de una vida pasada también, o de esta que vida. Lo has dicho en esta vida y te se aplica en esta vida mismo. Entonces, si siempre buscamos si siempre hacemos preguntas para buscar la solución a un problema, siempre encontraremos problemas y además crearemos más problemas para resolver problemas. Es como una ruedita de hámster, ¿no? Como decir, hacemos una suscripción a los problemas. Exacto. Somos chingones de resolver los problemas y cuando los resolvemos estamos felices y pedimos más. Entonces siempre damos más problemas. Y entonces... ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos preguntas que ahorita le vamos a decir cuáles son las herramientas que tiene
que empezar a entrenar para que su vida sea, tener más posibilidades, más elecciones. Sí, para que se abra espacio de lo que estás viviendo, no para estancarte ahí, para que la mente se atora en esa situación, en diferente área de tu vida, y siempre crear problemas para resolverlo. Entonces te distraes otra vez, como le hemos dicho ayer, de crear tu vida, de crear algo diferente, porque siempre estás buscando qué problema hay en tu vida para resolverlo y te pasas la vida a resolver problemas. Ujú. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros, no es posible, basta, ya no quiero hacer sanaciones, ya no quiero saber de vida pasada, ya no quiero, porque ya, o sea, ya estoy cansada de sanar, siempre sale algo, ¿no? No es posible, y sí, entonces es por eso. Es como Google, ¿no? Más busca en Google, sale de todo. Igual nosotros más buscamos, más encontramos. A ver qué dice Claudio. Yo cuando hice la pregunta el día del examen, tuve la respuesta por ejemplo, cambió la situación en ese momento. O sea, por ejemplo, iba a una sala y te cambiaron a Otra mejor. Ah, grandioso. Por ejemplo, pero no te llegó la respuesta. Fue algo inmediato. Puede ser una conciencia de que sabes que tiene que hacer algo o como en tu caso, cambió solo la situación. Exacto. ¿Okay? Aquí la cambió. Y por Desde ejemplo, el universo se mueve todo. Ah, sí, son chingones. y por ejemplo, porque en esta vida mi alma quería ser enfermera, ¿será que en otra vida no pudo llegar a hacerlo o ya fue también? Fue también esto. Esto no te lo sé decir, hay múltiples respuestas, puede ser que... La verdad, nada más, una es una elección que hiciste. Sí, tu alma. ¿La puedes cambiar? Sí. Sí, Ya es exacto. enfermera, mañana puede ser otra cosa. Ujú. Pero... Acuérdate cuando explicamos en el video el incremento de 10 segundos, ¿no? Cada 10 segundos puedes elegir algo diferente. Sí, ya te lo habíamos dicho, no pensar por qué tú tienes el número 33 y tu misión es Es tal, chingona, ¿eh? Ujú. tienes que ser a fuerza enfermera y esto, sí, si esto es lo que te gusta, te hace feliz, pero en unos años ya no, cámbialo. Sí. Como Ok. hice yo. Exacto. Lo cambié. Entonces, obviamente, tenemos problemas sí en nuestra vida, pero no, ¿cómo hacemos para no hacer preguntas desde el problema, pero para cambiar nuestra necesitamos? realidad? ¿Qué necesitamos? ¿Qué pregunta tenemos que hacer? Eh, una podría ser, ¿qué elección tengo diferente aquí para cambiar mi situación? Sea la que sea, ¿no? Y no estás diciendo que es un problema, solo no te gusta, la quieres Así cambiar. pasó. Punto. Como cualquier cosa que no te gusta. Ahora comes una torta con pollo y te gusta. Y 2 segundos después o el otro día ya no te gusta. Entonces puedes preguntar, es lo mismo, no es un problema, pero esto ya no me gusta. ¿Qué otra elección tengo? Y te volteas a ver cuánto tipo de comida hay. Lo mismo es con nuestras situaciones. Haciendo esta pregunta, te volteas a ver, ya no me gusta cómo funciona esta relación. ¿Qué otra elección tengo? ¿Para mejorarla o para cambiar completamente? ¿Y qué más? Bueno, hay que llegar a las 4 preguntas, ¿no? Sí. Básicas de la vida. ¿Qué son? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? Si sí, ¿cómo lo cambio? Exacto. E empieza a utilizarla. Y vas a ver que la energía empieza a cambiar, la situación empieza a cambiar. A veces puede ir peor según nuestra mente, pero al final siempre hay algo bueno atrás. Acuérdate. Sí, por ejemplo... Entonces, ¿qué es esto? Ajá. ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? Si sí, ¿cómo lo cambio? Igual. Otro tatuaje. Igual pensarán, ok, y cuando hago estas preguntas, ¿tengo que esperar la respuesta? No. No. La respuesta es una definición. Exacto. Porque lo hacen desde la mente lógica. Entonces la mente lógica está programada, como siempre dijimos en los videos, desde nuestro entorno, de la televisión, a papá, mamá, abuelo, abuela y todos los demás planetas. Pero si te usa tu saber, ya es diferente. Sí, exacto. Y también porque si tú defines y concluyes cómo tiene que ser algo o la expectativa de resultado, no puedes tener otras
posibilidades y otras elecciones y ya definiste qué es esto, ¿no? Ujú. Y entonces, se le repito estas 4 preguntas, hazlas simplemente, Jueguen con jueguen esa. con estas preguntas en la situación en la que estén, que no le gusta. Y, ¿cómo les puedo explicar? Tienen que percibir, obviamente, la energía, la sensación en su cuerpo, hablando más sencillamente, ¿no? Y perciben si le da una sensación buena, se le da una sensación negativa, porque a veces, esta es la otra contraparte, es que algunas cosas no se pueden cambiar, o tú no la puedes cambiar, o simplemente no tienes que hacer nada. A veces también esto, También no hacer nada es una elección. sí, creemos, Parece que no, pero sí. creemos que a fuerza tenemos que hacer algo, pero a veces la cosa mejor es no hacer nada. Pero haciendo, otra vez. Otra entidad. Haciendo estas preguntas, le estás diciendo al universo, oye, me respaldas, me ayuda, me contribuyes a saber qué acción, qué ser o hacer en esta situación. Porque acuérdense que no solo se trata de hacer, tomar una acción. A veces es simplemente ser una energía, o sea, de estar en calma, una energía de tener más fuerza, más coraje, más potencia para en esa situación por lo cual estás preguntando, que puede ser con una persona o con una situación. Entonces, Eso se llama accionar, uh-huh. no tomar la acción. Cualquier tipo de acción. Cualquier, como dice Erika. Sí, entonces... Y con estas 4 preguntas vas a ver que funciona súper bien. Solo hay que entrenar. Claro, Entrenar. repetirla, la pueden utilizar también en cuestiones físicas en su cuerpo, que tiene alguna molestia, que algo ves que no cambia, aunque tomaste algún medicamento, alguna terapia, no sé, cualquier cosa, y aún persiste, o de repente notas que tienes un dolor, una molestia que antes no tenía, entonces pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? Y si sí, ¿cómo lo cambio? Y le repito, puedes hacer algo o nada. Uh-huh. Ahí a ustedes dejen de controlar la respuesta o pensar, sí, podría hacer esto. No, ok, esto es lo importante, no pensar en cómo hacerlo. Haz la pregunta y luego ponte a hacer otra cosa. Esto es lo mejor, ¿no? Para que... Sí, Claudia Fernández dice evolucionar, de eso se trata. Eh, La verdad es que ya somos seres evolucionados. El problema es que tenemos que recordar que lo somos y utilizarlo para vivir nuestra vida, nuestra experiencia. uh-huh. Había hace tiempo, la mayoría de las personas dice que venimos aquí y una escuela. Y quien va a la escuela es para aprender. Y nosotros, la verdad, ya tenemos toda la información, solo tenemos que recordar. Uh-huh. Entonces, nuestra evolución en ese sentido sí es perfecta, ¿no? Tenemos que recordar quiénes somos, que somos seres infinitos, que este planeta, esta vida, tenemos que vivirla como queremos, Uh-huh. sin que nadie Nos detenga. nos detenga, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y muchas veces con esto, siempre habíamos dicho también nosotros, pero después evolucionamos en conciencia, digamos, si se evoluciona en Sí, en conciencia. conciencia, exacto. En conciencia más que nada. Exacto, claro. Somos amor. Bueno, Exacto. Siempre habíamos dicho en videos anteriores de hace años, cuando hemos empezado por seguir a las diferentes técnicas que estábamos estudiando, que el alma viene aquí a aprender. No viene aquí a aprender absolutamente nada. Sabemos ya todo, solo simplemente hay que recordar y evolucionar en conciencia. Esto es... desde la teoría a la práctica, ¿no? Sí, tenemos que saber qué es lo que sabemos del otro lado. Por eso las preguntas sirven para no atorarnos en un problema, no atorarnos con nuestra vida en situaciones que nos estancan, en lugar que
crear algo mucho más grandioso, seguir adelante. Y nos conecta literalmente, como dice Claudia, el día del examen, que al hacer estas preguntas sentía en su cabeza como electricidad. Sí, cada persona lo percibe de manera diferente. Yo, por ejemplo, o sea, cuando haces estas preguntas, literalmente te conectas con tu saber y con la conciencia colectiva, con Dios, con el universo, como lo quieres llamar. O registro acásico. O registros acásicos, o ángeles. Y mira, todos con esto. todos somos uno. Y al lanzar estas preguntas, a ti no te importa quién te va a dar la conciencia, pero te va a llegar. Sí. Por ejemplo, yo cuando hago preguntas, también esto le doy como tips. Hay algunas que no siento nada, quiere decir que no quiere decir que no me sirva esta pregunta, pero hay días que me sirve una pregunta y días que no. ¿Y cómo lo sabes? Por ejemplo, cuando hago una pregunta que en ese día me sirve más que otras, siento como expansión. Digo, wow, esta es una gran pregunta, esta es la que hoy me va a contribuir en crear algo más, a crear más posibilidades, a cambiar la situación que quiero cambiar, o simplemente para agregar más cosas que me gustan en mi vida. No siempre se trata de cambiar algo que no te gusta cuando hacemos la pregunta. También la puedes hacer al contrario. Sería mejor hacerla para mejorar, para agregar siempre cosas más grandiosas en nuestra vida. Por eso no traten de usarla para solucionar problemas. Obvio, también son para esto, pero menos lo usamos para resolver problemas, mejor es. ¿Ok? Así es. ¿Qué dice Claudia? Recordar lo que somos, pero eso es el despertar, y ya cuando despiertas olvidas. Nunca más es lo mismo. Bueno, eso sí, claramente. No, sí, pero empiezas una historia diferente. Ya ves cosas diferentes, ¿no? Ya las relaciones con otras personas empiezan a ser diferentes. Puede ser que los demás de la vida, el planeta o el sistema de vida aquí te bloquea, te dice no irte para allá, regresas por acá. Pero esto lo explicaremos en otro video, el sistema del positivo y negativo. Pero no, recordar no es solo despertar cuando despiertas, es todo el transcurso de tu vida. Recordar lo que ya sabes para esa situación en la cual crees que no hay posibilidad. Recordar qué otras habilidades, dones tiene para hacer tal cosa. Recordar constantemente cómo crear tu vida. Qué futuro grandioso puedes crear que tu mente no sabes y tu ser sí. Esto se trata de recordar. No es solo el momento en que despertamos y entendemos que somos ser infinito, no. Es todo el momento, porque obviamente la mente siempre, y nuestro entorno, trata siempre de jalarnos a regresar a vivir la vida, esta realidad que está hecha como una cajita así, ¿no? En lugar de la expansión y saber que todo es posible para nosotros. Esto es la cuestión. Entonces, ¿qué más queremos decir con las preguntas? Sí, utilízalas mucho. Utilízalas mucho, entrénense. Acuérdese estas 4 preguntas en cualquier situación, tanto para una situación positiva, tanto para una negativa, obviamente. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? Y si sí, ¿cómo lo cambio? Y van a ver que le llega la conciencia antes o después. Y la otra pregunta que habíamos dicho, ¿qué otra elección tengo aquí para cambiar esta situación que no había considerado antes? O que no había reconocido. Sí, la estructura de la pregunta no es ya una definición. Es abierta, entonces sienta más espacio y voilà. Totalmente abierta. Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta? Porque nosotros hoy con esto hemos terminado. No, sí, la última. A veces cuando algo no cambia, es porque esto no es el problema. Tú crees que es un problema, pero no, es otra cosa que hay de fondo.
Como por ejemplo, la mayoría de las veces creemos que si no tenemos dinero es porque tenemos un problema de dinero. Pero la realidad no es esta. La realidad es porque a lo mejor tenemos una herida de la infancia, problemas de relaciones que nos bloquea con el dinero. Entonces, cuando tiene una situación que ves que no cambia, también puede preguntar, ¿es esto el problema? Sí, no, usted tiene que percibir en su cuerpo la sensación. Entonces preguntar, ok, ¿qué más hay aquí que no estoy viendo, no estoy reconociendo? Como hemos dicho hace un momento. Así es. Eso sí, Qué ya bueno. está. Ok, espero le haya servido, gustado, practique. Acuérdese de apuntarse al en vivo que haremos el día 11 sobre la canalización. Cómo canalizar más fácilmente con los seres de luz. La clase. La clase, sí, la clase. Va a ser totalmente en vivo. En Instagram no va a encontrar el link, lo va a encontrar en Facebook y en YouTube. Sí, para tener más información exactamente de qué vamos a explicar, cuál es el costo, la duración, etcétera, etcétera. Y nada, nos vemos mañana para el tercer día. ¿Quién sabe lo que va a salir mañana? No sé, Bueno. mañana vamos a ver. Comenten, Bien, gracias. dale like, compártelo. Es mucho que no lo hemos dicho, pero sí. Si hay alguien que le puede interesar estos videos, invítelo a que los vean. Y ya, nos vemos mañana. Adiós, mil gracias. Bye. Bye bye.